queridos oyentes, Paulina Yáñez por acá, alumna de la carrera Trabajo Social de cuarto año de la Universidad Adventista de Chile. Bueno, nos encontramos acá en la región de Ñuble, la comuna de Chillán. Estoy acá acompañada de mi compañero Javier Pavier, Javiera Godoy y Ámbar Alfaro. Nos importa bastante comunicarles a ustedes, mis queridos oyentes, respecto al marketing de la locura. Ustedes se preguntarán, ¿pero qué es el marketing de la locura? ¿Por qué mezclar el marketing con un estado mental, cierto? Bueno, esto va netamente relacionado a las empresas farmacéuticas y la relación y el trabajo en conjunto que tienen con los psiquiatras y el tratamiento que le entregan a las personas. Como bien saben, la psiquiatría siempre se ha definido por ser una rama la cual medica a las personas. El psicólogo hace un trabajo más psicosocial, de psicoterapia, lo contrario al psiquiatra, que medica a las personas a través de un diagnóstico previo, donde hay síntomas, y bueno, esto va a ser profundizado por mis compañeros. Solo quiero iniciar con una breve introducción de los puntos que vamos a conversar. En primer lugar, es sobre el cuestionamiento, como les hablaba, hacia los psiquiatras por el diagnóstico y la medicación que se les entrega a sus pacientes, por estos supuestos como diagnóstico a enfermedades mentales, pero sin ninguna base científica que lo fundamente. Ahí inicia el cuestionamiento de como el método que tiene el psiquiatra de tratar a las personas en cuanto a su salud mental. Bueno, y además de esto, vamos a hablar respecto a las farmacéuticas, a los fármacos, los tipos, la clasificación, los efectos que estos tienen, la colusión. Vamos a hablar de colusión de las farmacéuticas con los psiquiatras, también por ahí médicos generales, cómo se ha abandonado un poco el tratamiento de psicoterapia para proceder a un tratamiento más farmacéutico. Bueno, estas colusiones también netamente por un beneficio propio de estas empresas y psiquiatras para generar más recursos económicos, pero en efecto afectando totalmente a la población. Lamentablemente las personas cada vez aumentan sus problemas de salud mental. Han aumentado mucho estas enfermedades de salud mental en las personas, en los niños, en la gente adulta, y se cuestiona un poco este diagnóstico que hacen los psiquiatras. Bueno, y vamos a terminar hablando de este tema, pero antes mis compañeras les van a dar una profundización respecto a los DMS. Los DMS, que son 4, es la Biblia de los psiquiatras. Quiero que se comiencen a crear una idea de esto que les digo, que es el DMS, la Biblia de los psiquiatras. Es decir, para que nos comente a todos respecto a este cuestionamiento hacia los psiquiatras.
Así que adelante, Ámbar, te paso la palabra y cuéntanos, profundízanos, enséñanos sobre este tema que es tan importante para nosotros como sociedad, y como personas que también acudimos a la ayuda profesional. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, sobre el cuestionamiento a los psiquiatras, ¿los podemos cuestionar? La respuesta es sí. Es inevitable no cuestionar a los psiquiatras. Si desde el comienzo han cambiado las causas y las curas para las enfermedades mentales. Primero se pensaba que las enfermedades mentales era un desequilibrio de los humores y que solamente bastaba que los pacientes sangraran por medio de cuchillas y sanguijuelas para poder así curarlos. También otros llegaron a pensar de que los problemas mentales provenían de los órganos como la amígdala y el estómago. Hoy en día dicen de que la forma de arreglar el comportamiento indeseado es alterando la química cerebral con una pastilla. Ahora, si nos preguntamos si los fármacos psicotrópicos que recetan los psiquiatras son iguales que los fármacos médicos normales, la respuesta a ello es no. Porque a diferencia de un fármaco como la insulina, que corrige un desequilibrio que se puede medir y que se ha demostrado en el cuerpo, los medicamentos psicotrópicos no tienen ninguna anomalía física visible que se pueda corregir. Un ejemplo es un brazo roto que sí se ve versus lo que es un trastorno depresivo. ¿Cómo se puede medicar algo que físicamente no existe? No hay ninguna ciencia que responda a la psiquiatría. No hay análisis científico de laboratorio que pueda demostrar que la presencia o la ausencia de los problemas mentales. Pues el diagnóstico psiquiátrico no es médico, sino que esto se basa en el comportamiento sometidos a votación. En el año 1952, los psiquiatras publicaron el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Ahí se enumeran 112 supuestos trastornos mentales sin una base científica, solo con los votos de los psiquiatras. O sea que no hay una evidencia científica, solamente una sencilla votación. Los psiquiatras siempre han querido que nosotros creamos que los fármacos psicotrópicos son el remedio para los problemas de la vida, que hacen ellos también creer a las personas de que los fármacos son indispensables para poder curar las enfermedades mentales, pero que la verdad para esto no hay ninguna cura y que lamentablemente hasta el día de hoy esto ha causado solamente estrago en la sociedad. Cada año aumentan las muertes por suicidio y homicidio. Los psiquiatras denominan a todos los problemas de la vida una enfermedad mental. Un ejemplo de ello es algo tan simple como el tener vergüenza en cierta situación, algo que para las demás personas puede ser normal en la vida, como el sonrojarse, el sudor en las manos. Los psiquiatras esto lo denominan como trastorno de ansiedad social. Otro ejemplo es la pérdida de un ser querido. Ellos le llaman a esta pérdida de un ser querido le llaman trastorno depresivo mayor. El que una persona tenga altibajo le llaman trastorno bipolar. El que una persona tenga ansiedad por la separación le llaman nostalgia. El que una persona tenga sospecha de algo, trastorno de personalidad paranoica. Es por eso que hoy en día es casi imposible que no se le pueda diagnosticar con una enfermedad mental, o sea que las situaciones normales de la vida los psiquiatras la convierten en una enfermedad psiquiátrica y esto hace de que las personas por ende se preocupen y consuman medicamentos psicotrópicos.
También existe la comercialización también de la enfermedad, que esto lleva a convencer al público mediante campañas publicitarias, mediante el marketing también, y esto como finalidad tiene crear en las personas una ilusión de una enfermedad generalizada, y por tanto esto provoca que las industrias aumenten sus ganancias, mientras que por el contrario las personas mueren. En resumen, no hay ciencia que pueda respaldar a la psiquiatría. Solo son falsas esperanzas creadas. Los psiquiatras han inventado supuestos trastornos mentales, de los cuales muchas personas son víctimas, porque han convertido en adictos al consumo de los psicotrópicos, pensando que son la cura para las enfermedades mentales. ¿Qué es el DMS? ¿O qué crees que es el DMS? Es un manual de diagnóstico y estadísticas de los trastornos mentales de la Asociación Psiquiátrica Americana, en el cual contienen descripciones, síntomas y otros criterios para diagnosticar los trastornos mentales. Existen el DMS-1, que es un pequeño manual de forma espiral de 130 páginas en el cual se describen 112 trastornos mentales sin basarse en ningún proceso científico, estándares, sino en la contribución de papelerías de votaciones enviadas por correo, en el cual también podemos evidenciar que hay 10% de los miembros de psiquiatras en forma NAPA, que esto fue realizado en Estados Unidos, en el cual los trastornos mentales, tanto en los adultos como en los niños. También hay un DMS-2, que esto fue en el año 1968, en el cual se expandió a 145 trastornos sin basarse en ninguna ciencia y llena de teorías sobre sus orígenes y sus enfermedades. Con el paso de los tiempos se creó el DMS-3, en el cual es un manual de orientación biomédicas y de rasgos neocrespelianos, en el cual los científicos que hicieron esto vieron la luz en 1960, que hicieron un nuevo manual en el cual pudieron encontrar un reflejo de cambios de paradigmas psiquiatras. Con el avance de los años se creó el DMS-4, que es un instrumento realizado a partir de datos empíricos con una metodología descriptiva con el objetivo de mejorar la comunicación entre clínicos de diferentes orientaciones y entre clínicas. Y también se hizo el DMS-5, que son los trastornos de neurodesarrollo, trastornos psiquiátricos y del espectro de esquizofrenia, trastornos bipolares y relacionados con la bipolaridad. Hola, buenas tardes. Muchas gracias primero que nada por estar aquí invitado en este podcast. Se agradece la invitación, la referencia y la presentación, primero que nada. Aquí vamos a estar comentando más que nada el tema de las farmacéuticas. Explicar más o menos qué son los fármacos que han salido en distintas enfermedades mentales, pero también mencionar los efectos secundarios de cada pastilla, la comparación de las pastillas con las enfermedades físicas, las patentes de los fármacos y introducir el tema del marketing, que es un tema bien delicado, y también de la colusión que existe entre la psiquiatría y las farmacéuticas, las empresas. Incluso con médicos generales, donde muchas veces uno considera que son los expertos, pero han tenido relación con estos temas de colusión. Así que quedes atento y empecemos a hablar un poquito más de este tema, a profundizar. Vamos a empezar a comentar un poco más de los fármacos psiquiátricos que existen, a medida que tener en cuenta que la gente, como sea posible, han convencido a la gente normal que tienen alguna enfermedad mental o condición que requiere tratamiento.
Contratan a grandes empresas de marketing que salen con campañas que aumentan el consumo de estos fármacos. Es una compra y venta de enfermedades utilizando la estrategia de clasificar a las personas con un síndrome o un trastorno. Este círculo o este mundo se podría empezar hablando más que nada por el tema del gobierno, con personajes muy influenciados por el mundo también académico, también con la industria farmacéutica y la psiquiatría. Este es un círculo vicioso que hoy en día entendemos como marketing que tiene que ver con la facultad, empieza con la facultad de medicina, donde recién ahí empiezan a contratar a estos personajes, a los expertos que consideramos. Y todo por lucrar con cosas que la gente tiene que creer. Y no tiene que ser así porque en verdad no hay una base científica y todos estos diagnósticos son subjetivos. Cuando un psiquiatra trata a un usuario, le dice que puede tener una enfermedad y este trastorno puede ser cualquier tipo que uno considera normal, como bipolar o trastorno de estrés, cualquiera que hoy vaya por el mundo y se puede declarar como una enfermedad mental a razón de el DSM, que se considera, como habían dicho mis compañeras, la Biblia de los psiquiatras, donde ahí salen todas estas enfermedades, trastornos que tienen que según ser tratados. Y ahí es donde entramos un poco más en el marketing, ya que a base de un diagnóstico se viene el tema del lucrar. Si un psiquiatra diagnostica a un paciente que tiene un déficit de atención, por ejemplo, esto se da más en el caso de niños. También han sido bien inteligentes en ese tema porque se han concentrado en lucrar con este tipo de gente donde saben que no tienen voz y tampoco tienen que ser considerados enfermos. Es por eso que este marketing tiene que ver mucho con el lucrar, en el vender una enfermedad que la gente normal cree. Y está este tipo de compra y venta de la enfermedad. Entonces la psiquiatría sale a promocionar sus drogas con etiquetas una detrás de otras. Y los médicos venden las recetas al público general. ¿Qué es lo que pasa? Que encubren sus insuficiencias y su incapacidad para conseguir este producto. Y curar a alguien de verdad, eso es difícil. Porque están solamente queriendo ganar ellos sin tener una base científica. La medicina en general no los considera como de verdad, como se le puede decir, una ayuda. Se le entiende como la psiquiatría ahora que, como habían dicho en el siglo XIX, para volver atrás, ellos han querido siempre tener un estatus bien predominante a base de científico, con el hecho de medicarlo todo a base de drogas. Entonces, el efecto psíquico, como bien parece, cuando un paciente ya empieza a ingerir este tipo de medicamentos y a ser tratado con un tipo de droga que padece y que ha sido diagnosticado por un psiquiatra, cuando ya supuestamente tienen que sanar, la idea es que deje de tomar estos medicamentos, pero el cuerpo tiene que cambiar. El cuerpo cambia como resultado de tomar el medicamento. Y cuando ya no se toma el medicamento, el cuerpo debe cambiar otra vez a la condición en la que estaba antes de tomarlo. Es lo ideal. Pero en estos casos muchas veces no llega a tener el mismo resultado en todas las personas. Hay muchos casos que ha sido tan ineficiente el tratamiento que han sido vulnerables
y han pacientes que han sido dependientes de esta droga, que no pueden salir. Y como bien dice, la ideal es que tienen que, después de dejar el medicamento, volver a la forma normal. Pero muchas veces estos abusan, se le vuelven como droga dependiente y sin control, ya que estos expertos solamente están con el interés de vender su producto. Y muchas veces llegan a tener un resultado mortal y no están de verdad preocupados por el paciente, si son solamente en vender. Y ahí estamos con el tema que bien dice, el marketing, de ganar solamente y no preocuparse del prójimo. Así que tener en cuenta también que en la psiquiatría existe hace tiempo el tema de querer como competir con los médicos generales por tener un estatus más elevado. Bueno, mis queridos oyentes, fue un gusto comunicarles junto con mis compañeros respecto al tema del marketing de la locura. Bastante importante cuestionarnos en algún momento qué es lo que nos están entregando, qué es lo que el profesional está haciendo con nosotros. Investigar qué tipo de pastillas tenemos en nuestro cuerpo, qué efectos nos podrán entregar más adelante. Investigar, informarse. Uno muchas veces confía como persona ignorante muchas veces del tema respecto a lo que nos dan para mejorarnos. Pero me parece bastante importante entrar en un pensamiento más crítico respecto a nuestra propia salud, e ir escuchando el cuerpo si es que necesitamos, si es que requerimos de esta medicina o bien requerimos de una terapia más o bien una terapia más profunda, con psicólogo me refiero. Así que nada, chicos, súper importantes los temas. Nos quedó bastante claro cómo es que nacen estos fármacos, de qué manera se relaciona la empresa farmacéutica con los psiquiatras, quienes se coluden para generar más recursos económicos hacia ellos, sin importar también un poco la salud de las personas. Porque, como bien mencionaban mis compañeros, estas pastillas han traído bastantes efectos adversos para las personas. Entonces, hay un dicho que siempre hay que ver una segunda opinión. Cuando uno va al médico o necesita que un médico nos lea un examen, siempre hay que tener una segunda visión de las cosas. Y creemos en conjunto con mis compañeros que ha sido bastante interesante darle otra perspectiva a la medicación para nuestra salud mental. Y también, ¿por qué no? Involucrarnos un poquito más en esto de que tiene que ver con nosotros, que nos importa porque es nuestra salud mental, es la salud mental de nuestros seres queridos, informarnos acerca de qué trastornos son realmente fundamentados, y darle una vuelta. Es bueno hacer este tipo de conversaciones con sus amigos, chicos. Nunca pierdan la oportunidad de preguntar.
Y me despido con un fuerte abrazo. Le voy a dar la palabra a mis compañeros para que puedan también finalizar esta reunión bastante importante y que nos comenten y finalicen ya este conversatorio con una pequeña experiencia, con algún tipo de experimento respecto a cada uno de los temas que se habló. Así que, compañera, adelante, comuníquenos y enséñenos. Fue un agrado haber compartido esta información con ustedes sobre este tema tan importante que es la psiquiatría. Solo una recomendación para que tengan presente, siempre busquen otras opciones médicas, otras alternativas en cuanto a medicamentos. Para ir terminando y agradeciendo también la invitación de este programa, para finalizar, yo creo que respondiendo a la pregunta del documental, si de verdad estamos todos locos, considero que no estamos todos locos, en definitiva no, pero solamente hay gente que solamente le importa lucrar, ser individual, solamente ganar y aprovecharse de las demás personas para poder sacar un beneficio. Entonces estamos considerando que este sistema de las farmacéuticas, de los psiquiatras, de que tener algo que uno lo incomode y considerar ir a estos expertos que dicen, al fin y al cabo uno va a estar solamente yendo y para pagar un medicamento que al fin y al cabo no está 100% seguro de que le va a sanar. Pero estamos tan mentalizados, tenemos esta idea tan metida en la mente que nos hace pensar que ellos son nuestros salvavidas. Son los que nos pueden decir qué es lo que nos está pasando, nos hacen un diagnóstico y creemos todo lo que nos dicen. Pero nos damos cuenta después de este documental que las cosas de verdad no son así, que no hay que creer todo lo que les dicen solamente porque se considera experto. Así que pensar bien cuando uno tenga que acudir a alguien más. Primero que nada, considere que también tiene gente cercana que lo puede ayudar. Y no creer en la primera respuesta que le dicen.